Se pensaría que las matemáticas, esa ciencia formal y exacta capaz de describir nuestro mundo, son perfectas. Un sistema impecable, sin fisuras, donde todo encaja con precisión absoluta, hasta que llega Kurt Gödel y nos demuestra lo contrario. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX comenzaron a descubrirse distintas paradojas dentro de ciertos sistemas formales. Entre las más importantes están la paradoja de Russell, la de Cantor y la de Burali-Forti. Casi todas tenían algo en común, y es que surgían dentro de la teoría de conjuntos, que en ese momento era considerada uno de los fundamentos más sólidos para las matemáticas. Y esto hizo sonar una alarma importante, ya que si dentro de la misma base de las matemáticas surgían contradicciones, entonces se debía hacer algo al respecto. Así surgió la necesidad de construir un sistema formal para evitar este tipo de problemas. Un marco riguroso que hiciera explícitas las reglas del razonamiento y evitara errores lógicos. Esta idea tomó fuerza con el programa impulsado por David Hilbert, un matemático alemán considerado uno de los más importantes del siglo XIX y principios del XX. Hilbert revolucionó múltiples áreas, desde la axiomatización de la geometría hasta el desarrollo del análisis funcional, incluyendo los conocidos espacios de Hilbert. El objetivo era ambicioso: lograr una formalización completa de las matemáticas. Un sistema perfectamente estructurado donde cada afirmación pudiera derivarse de axiomas claros con reglas bien definidas. La comunidad matemática pensó entonces que la solución a esta crisis era demostrar que las matemáticas eran consistentes. ¿Y qué significa eso exactamente? Significa que dentro de un sistema matemático no puedes demostrar una contradicción. Es decir, que nunca puedes demostrar al mismo tiempo una afirmación y su negación. Esto ya lo mencioné en el video pasado, en donde expliqué por qué no existe la verdad absoluta mediante los principios lógicos supremos, que básicamente son lógica aristotélica. Uno de estos principios es el principio de no contradicción, que nos dice que algo no puede ser y ser al mismo tiempo. Por ejemplo, no tendría sentido afirmar que un cubo tiene 6 caras y a la vez no tiene ninguna. Esta afirmación se niega a sí misma, generando un conflicto lógico que no puede sostenerse. Si un sistema matemático permitiera este tipo de contradicciones, entonces todo colapsaría. Por eso, garantizar la consistencia de las matemáticas no era simplemente un detalle técnico, sino sumamente fundamental. En este contexto, ya existían intentos enormes de formalizar las matemáticas. Uno de los más importantes fue Principia Mathematica. Y no estoy hablando de ti, Newton. Me refiero a Russell y a Whitehead. Esta obra buscaba construir toda la matemática a partir de la lógica pura. Además, la teoría de conjuntos seguía siendo un pilar fundamental, ya que entre estos sistemas formales se pensaba que era posible explicar toda la matemática conocida. Así que parecía que solo faltaba un paso final, y era demostrar que estos sistemas son consistentes, o sea, que no tienen contradicciones. Entre los avances más importantes en esta dirección se encuentra el trabajo de Wilhelm Ackermann en 1924 y 1925, y de John von Neumann en 1927, ambos discípulos de Hilbert, quienes lograron resultados relevantes relacionados con la consistencia en sistemas específicos como la aritmética. Todo indicaba que el sueño de Hilbert estaba cada vez más cerca de cumplirse, que las matemáticas finalmente podrían descansar en una base completamente segura, libre de contradicciones y perfectamente fundamentada. Pero justo cuando parecía que todo encajaba, apareció Gödel. Al llegar el año 1930, la principal tarea era demostrar la consistencia del análisis clásico, que puede ser visto como una extensión de la aritmética si le agregamos teoría de conjuntos y algunos axiomas. Para los optimistas de siempre, el cumplimiento del programa formalista y utópico de Hilbert no era nada más que cuestión de tiempo y paciencia. De hecho, el joven Gödel se propuso a mediados de 1930, asumiendo la consistencia de la aritmética, intentar demostrar la consistencia del análisis clásico. El problema es que mientras más adentraba Gödel a esta creación de un sistema formal y consistente, más se daba cuenta que era imposible. Entonces se fue por la tangente para demostrar completamente lo contrario, mediante lo que hoy conocemos como el teorema de incompletitud de Gödel. Dejemos que él mismo nos explique la introducción a su artículo, escrito en 1930 y publicado en 1931. Como es sabido, el progreso de la matemática hacia una exactitud cada vez mayor ha llevado a la formalización de amplias partes de ella, de tal modo que las deducciones pueden llevarse a cabo según unas pocas reglas mecánicas. Los sistemas formales más amplios construidos hasta ahora son el sistema de Principia Mathematica, por su abreviación PM, y la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, desarrollado más por J. von Neumann. Estos dos sistemas son tan amplios que todos los métodos usados hoy día en las matemáticas pueden ser formalizados en ellos, es decir, pueden ser reducidos a unos pocos axiomas y reglas de inferencia. Resulta, por tanto, natural la conjetura de que estos axiomas y reglas basten para decidir todas las cuestiones matemáticas que pueden ser formuladas en dichos sistemas.
En lo que sigue se muestra que esto no es así, sino que por el contrario, en ambos sistemas hay problemas relativamente simples de la teoría de los números naturales que no pueden ser decididos con sus axiomas y sus reglas. Lo que veremos aquí es un esbozo de la idea de su demostración, que con algunas modificaciones para que sea más intuitivo. Como menciona Gödel en la introducción de su artículo, trabaja principalmente con el sistema establecido en Principia Mathematica. Nosotros, en cambio, trabajaremos con un sistema más sencillo que llamaremos n. Puedes pensar en n como una versión formal de la aritmética de los números naturales, o sea, un conjunto de reglas y axiomas de deducción que nos permiten demostrar afirmaciones sobre números. Es decir, en n existen reglas claras que nos dicen qué cosas se pueden demostrar y cuáles no. La idea central de la demostración de Kurt Gödel es encontrar una sentencia, llamémosle f, con una propiedad bastante extraña, que ni f ni su negación puedan demostrarse dentro del sistema. En otras palabras, una afirmación que el sistema no puede decidir. Para entender esto mejor, vamos paso por paso. El lenguaje del sistema. Todo sistema formal parte de un lenguaje. Este lenguaje está compuesto por un conjunto finito de símbolos básicos, variables, conectores lógicos como i u o, paréntesis y algunos símbolos propios del sistema. En nuestro caso, bastará con considerar operaciones simples como la suma y el número 1. Con estos pocos elementos podemos construir expresiones matemáticas. Las fórmulas. A partir de estos símbolos podemos formar secuencias. Algunas de estas secuencias tienen significados dentro del sistema y otras no. Por ejemplo, hay combinaciones de símbolos que constituyen fórmulas bien formadas, y otras son simplemente ruido sin sentido. Como por ejemplo, i negación de 1 más, o cosas como estas que no tienen ningún tipo de sentido. Lo importante es que existe un método preciso para distinguir unas de otras, aunque a simple vista hay cosas que son súper obvias, que no tienen sentido. Cuando te adentras más a los sistemas formales, llegan fórmulas más complejas y su demostración es más difícil también. Dentro de estas fórmulas hay un tipo especial, llamadas oraciones. Son aquellas en las que sí tiene sentido preguntarse si se pueden demostrar dentro del sistema o no. El paso clave es convertir las matemáticas en números. Aquí ocurre algo brillante, ya que Gödel se da cuenta que todas estas fórmulas pueden codificarse como números naturales, que por si no lo recuerdan, el conjunto de los números naturales, o los números naturales en sí, son los números que usamos para contar cosas. Prácticamente son enteros positivos. Es decir, que a cada fórmula f se le puede asignar un número natural definido que llamaremos así. Es la misma f, solo que encerrada entre corchetes. Y esto significa que las matemáticas pueden hablar sobre sí mismas utilizando números. Pero ahora hay que entrar en una parte todavía más sutil de la demostración. Hasta ahora hemos hablado de fórmulas en general, pero hay un tipo especial que es clave: las fórmulas con una variable libre. ¿Qué significa esto? Son expresiones a las que le falta un valor concreto para convertirse en una oración completa. Por ejemplo, si digo que z es un número par. Esto no es considerado una afirmación cerrada porque no conocemos el valor de z. Pero si sustituimos z con un valor específico como 5, tenemos que z, o sea 5, es un número par. Y ahora sí podemos preguntarnos si eso es verdadero o demostrable dentro del sistema. Ahora bien, consideremos todas las fórmulas de este tipo dentro de nuestro sistema denominado n. Podemos ordenarlas en una lista. Quedaría algo así como f subíndice 1 de x, f subíndice 2 de x, f subíndice 3 de x, y así hasta el infinito. Puede parecer algo técnico, incluso hasta obvio, pero es algo crucial. Lo importante es que cada una de estas fórmulas con una variable libre puede interpretarse como un conjunto de números. Y aquí les voy a leer por qué. Una fórmula f de x puede verse como la colección de todos los números n para los cuales la afirmación f de n es demostrable dentro del sistema n. Es decir, que las propias fórmulas empiezan a comportarse como descripciones de conjuntos. Para entender mejor esto, vamos con el siguiente paso, que es uno de los más profundos para entender esta demostración de Gödel. Ya que Gödel demuestra que las fórmulas no solo pueden codificarse como números, sino también en los conceptos para hablar sobre ellas. Conceptos como ser una fórmula, ser demostrable en n o sustituir una variable. Todo esto se puede representar dentro del propio sistema n. Es decir, el sistema no solamente habla de números, sino que puede hablar de su propio funcionamiento. En particular, se puede construir una fórmula muy especial que llamaremos dem de z, y esta fórmula tiene una propiedad sorprendente. Puede capturar exactamente qué afirmaciones son demostrables dentro del sistema. Más formalmente, si f es una oración en n, entonces la afirmación dem
de f es demostrable en n si y solo si f es demostrable en n. El lenguaje matemático para expresar esto sería así. Y vale la pena detenerse aquí, ya que algo muy extraño está empezando a ocurrir. Tenemos fórmulas que hablan sobre fórmulas. Es como si el sistema empezara a mirarse en el espejo. Y ahora vamos al siguiente paso. Definamos un conjunto de números que llamaremos K. Un número n pertenece a K si y solo si no se puede demostrar dentro del sistema la fórmula que resulta de aplicar la enésima fórmula a su propio código. Dicho de forma más compacta, n pertenece a K si no es demostrable dem de f subíndice n de n. Esto puede parecer enredado, pero es la idea más fundamental de la demostración de Gödel. Lo que se está construyendo aquí es una forma de autorreferencia. Y aquí podemos notar otra cosa importante. Usando la definición de dem de z que vimos antes, podemos reinterpretar la definición del conjunto K de una forma más clara. Y quedaría: un número n pertenece a K si y solo si la oración f subíndice n de n no es deducible en el sistema n. Es decir, que el conjunto de K contiene exactamente aquellos números que al aplicarse su propia fórmula te da como resultado algo no demostrable. Y como todos los conceptos que usamos antes, fórmulas, demostrabilidad, sustitución, pueden demostrarse dentro del sistema n, entonces el conjunto de K también puede formalizarse dentro de n. Y esto significa que existe una fórmula dentro de nuestra lista que describe exactamente a K. Y la única solución es aceptar que si el sistema es consistente, entonces no se puede demostrar fq de q. Y así llegamos al resultado final. Obviamente Gödel publicó un artículo con muchísimo más rigor matemático y lenguaje formal en donde explica todo esto, pero esto es básicamente un resumen de cómo lo logró. Y Gödel menciona en este punto: la analogía de esta argumentación con la antinomía de Richard salta a la vista. También está íntimamente relacionada con la paradoja del mentiroso, pues la oración indefinible f de q dice que q pertenece a k, es decir, que f de q no es deducible. Así pues, tenemos ante nosotros una oración que afirma su propia indeducibilidad. Evidentemente, el método de prueba que acabamos de exponer es aplicable a cualquier sistema formal que, en primer lugar, interpretado naturalmente, disponga de medios de expresión suficientes para definir los conceptos que aparecen en la argumentación anterior, especialmente el concepto de fórmula deducible, y en el cual, en segundo lugar, cada fórmula deducible sea verdadera en la interpretación natural. Justo en este punto todo puede sonar un poco extraño, entonces pasemos a algo más tangible para que se entienda mejor. Imagina que tienes una máquina que revisa afirmaciones y decide si se pueden demostrar o no. Tú le metes una frase y la máquina te responde si la afirmación es demostrable o no lo es. Ahora imagina que alguien escribe esta instrucción y la mete a la máquina. La máquina no puede demostrar esta afirmación. Si la máquina dice que sí la puede demostrar, entonces la afirmación sería falsa, ya que decía que no se podía demostrar. Y si la máquina dice no puedo demostrarla, entonces la afirmación sería verdadera, ya que la frase decía que esa afirmación no se podía demostrar. Es como si Pinocho dijera que le va a crecer la nariz. Si la nariz le creciera, entonces estaría diciendo la verdad y no le tendría que crecer, pero si no le crece, entonces estaría diciendo una mentira y le tendrá que crecer la nariz, porque a Pinocho le crece la nariz cuando dice mentiras. Y es eso, una paradoja. En este caso de la máquina, queda atrapada, prácticamente es como un cortocircuito. Y eso es exactamente lo que hizo Kurt Gödel, pero en lugar de una máquina imaginaria, lo hizo con matemáticas reales. Construyó una afirmación que dice: este sistema no puede demostrarme. Y el sistema quedó bloqueado exactamente igual que la máquina. Con este resultado, Kurt Gödel destruye una de las ideas más optimistas de las matemáticas, el famoso principio definido por David Hilbert, que nos dice que todo sistema matemático bien planteado debería de tener una solución. Y lo que viene ahora todavía es más profundo. Gödel añade al final de su trabajo una consecuencia que él mismo describe como sorprendente. Aparece en su teorema número 11 y dice que un sistema formal no puede demostrar su propia consistencia. Y lo describe así: sea A un sistema de axiomas consistente y suficientemente expresivo, entonces la consistencia de A no puede mostrarse dentro del sistema A. El propio Gödel sostiene que esta conclusión puede trasladarse a otros sistemas mucho más amplios, como la teoría de conjuntos o la matemática clásica formalizada. Y años antes, en un discurso que dio en 1900, dijo: Es probablemente este importante hecho, refiriéndose a que importantes y viejos problemas finalmente han encontrado completa y rigurosa solución,
junto a otras razones filosóficas, lo que da origen a la convicción que todo matemático comparte. Pero nadie hasta el momento ha apoyado con una demostración de que todo problema matemático definido debe necesariamente ser susceptible de una exacta solución, ya sea en la forma de una respuesta concreta a la cuestión planteada o por la demostración de la imposibilidad de su solución y por consiguiente el necesario fracaso de todos los intentos. Y no es difícil imaginar el impacto que estas demostraciones provocaron en su época. Fue tan profundo que el propio Gödel intentó suavizarlo al final de su trabajo, escribiendo puntualmente: hagamos notar explícitamente que el 11º teorema no se opone al punto de vista formalista de Hilbert, como si todavía hubiera esperanza y el proyecto pudiera salvarse. Obviamente esto lo hizo porque no tenía ningún tipo de rivalidad con David Hilbert, incluso era considerado su amigo, y pues al destruir todas sus ilusiones y esperanzas es lo mínimo que pudo hacer. El golpe ya estaba dado y fue brutal. Si te gustó este video, házmelo saber en los comentarios y también cuéntame un poco sobre si ya conocías esta historia, qué te pareció esta historia matemática sobre la incompletitud de las matemáticas, que demuestran que no siempre hay una solución en los sistemas formales y consistentes. Bueno, no es que no siempre la haya, sino que nunca la hay, o sea, nunca, siempre va a haber algo que no se pueda solucionar o como un hueco dentro de estas matemáticas formales y consistentes que nunca se va a poder demostrar. Y muchas gracias por ver. Si te quedaste hasta esta parte, no olvides suscribirte y darle like para más videos como estos. Y espero que se haya entendido realmente porque es un tema bastante complejo y muy amplio. Voy a dejar algunas referencias bibliográficas en la descripción por si quieren leer algunos libros relacionados con este tema. Y sin más que decir, muchas gracias y nos vemos al próximo video.